Hacemos pan de masa madre, budines con harina integral, productos de panificación, ventas por mayor. Estamos en San Juan 116, de lunes a sábado, de 6 a 13 y de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono 462-8789, celular 358-518-6149. Nos encontrás en las redes como La Nueva Buenos Aires. Hoy más que nunca, visibilizar tu producto o servicio es esencial. Sabemos cómo ayudarte. Rufus, Producciones Audiovisuales. Estamos para brindarte el asesoramiento que necesitas a la hora de mostrarte. Contactanos al 358-601-0885 o al 358-507-9925. rufusproductora@gmail.com. Rufus, Producciones Audiovisuales. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. El tráfico está algo congestionado. Redirigiendo por la ruta más rápida. Gire a la derecha. A 200 metros llegará a su destino. Recuerda ingresar en la app SEM Río Cuarto para estacionar de la forma más fácil y práctica. Hacele caso a la gallega. Busca la app en Apple Store y Play Store como SEM Río Cuarto. Descargala y usala. SEM Río Cuarto. Estacionar nunca fue tan fácil. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Tan solo 5 minutos nos separan de las 19 horas. Continuamos aquí en GPS de Noticias. Recordá que para comunicarte con nosotros lo haces a través del WhatsApp 358-5711-043. Nos seguís a través de las redes sociales @Estación Viva y también nos escuchás a través de la página web estacionviva.com. Días complicados, días con el dólar a 7.50 y tu cabeza no para. Llegás a tu trabajo, se complican las cuestiones en el laburo y tu cabeza realmente sigue a full. Llegás a tu casa y parece que tu cabeza se fue a Buenos Aires ida y vuelta, ¿sí? Pero bueno, a ver, esta cabeza que no para, más con una cuestión que tiene que ver con un contexto social argentino que no acompaña para nada, ¿eh? Para que eso tenga un freno, vamos a hablar un poquito de esta cuestión. Y quién más, quién mejor para hablarnos sobre todo esto que la psicóloga del programa, ¿sí? Nuestra ya amiga psicóloga desde Rosario, Belén Lamia. Sofía y Gabriel te saludan. ¿Cómo estás, Belén? ¿Todo bien? Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Sofi por ahí. Hola Belén, ¿cómo andás? Qué placer estar nuevamente y que ya me llamen amiga. Ya sos una amiga del programa, Belén. Te tenemos lejos, pero algún día calculamos que vas a pasar por acá. Sí, obviamente que sí. Y antes aparte de fin de año. Me resiento amiga, así que gracias por nominarme así. Ah, bueno, un placer. Belén, bueno, tenemos un título que, a ver, tiene muchas aristas, ¿no? Mi cabeza no para y para dónde va. Sí, exactamente. Es este fenómeno, ¿no? Que muchas veces nos ocurre en lo diario, que tiene que ver con estar preocupados 24/7, ¿no? Cuando entramos como en un circuito en donde nos enredamos en nuestras propias preocupaciones y no sabemos cómo salir, no sabemos para dónde disparar y llegamos a ciertos estados o momentos del día que uno dice, me quiero arrancar la cabeza o no hay nada que me pueda llegar a calmar un poco, ¿viste? Cuando llegás a esos límites, decís directamente mi cabeza no da más y no sé para dónde correr. Bueno, un poco es la situación, digamos, actual, por lo que vos mencionabas anteriormente, Gaby, de lo que está pasando en la economía del país, ¿no? Todos estos sobresaltos que estamos sorteando, que son un poco el escenario común de Argentina, que de alguna manera estamos acostumbrados a lidiar. ¿Qué país elegiste para ser psicóloga, Belén, no? Sí, tal un cual. país con mucho trabajo, digamos.
Sí, Argentina es el país donde mayor cantidad de psicólogos hay, quiero decirlo, por algo será. Así que, y a ninguno nos falta trabajo, así que se imaginan que es un escenario adecuado. Pero en este caso, y volviendo al punto que estaba marcando, no deja de ser, digamos, un espacio de cambio que nos trae muchísima incertidumbre, que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a pasar esta crisis? ¿Qué es lo que va a pasar especulando, no? Si hay este sobresalto ahora, ¿qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar el próximo año? Y uno se hace miles de preguntas, sumado a todos los acontecimientos que internamente pasa uno en su vida diaria. Entonces, y encima ese que va a pasar siempre es negativo, Belén, ¿no? O la gran parte de las veces. Exactamente, porque en muchos casos nos generamos, o sea, si bien los acontecimientos y los hechos puntuales pueden llegar a ser un poco desalentadores, pero generalmente nosotros catastrofizamos más la situación. Entonces eso hace que se incremente y que la situación en sí llegue a tener una mayor relevancia de la que tiene en sí misma. Entonces ese caos que se genera hace como que nos encontremos en un túnel sin salida. Este fenómeno a nivel mental que va aconteciendo es lo que se llama rumiación, ¿no? Que es un pensamiento circular. Yo lo que estoy permanentemente es como pensando en círculo, o sea, problema, y no puedo salir de ese contexto problemático en el que me siento atrapado. Entonces, esto genera un desgaste. Ahora, algo que generalmente nos ocurre es que la gente dice, bueno, pero ¿cómo querés que no me preocupe? Si yo no me preocupo, ¿cómo se solucionan las cosas? Las cosas no se solucionan solas, pero convengamos que tampoco las cosas se solucionan cuando uno se preocupa. La preocupación es algo que uno retiene en la mente, pero preocupación no significa acción. Y muchas veces lo que hacemos es confundir esta terminología, ¿no? A veces creemos que porque estamos preocupados estamos actuando sobre el problema activamente, y en realidad no, es una cuestión que nosotros la tenemos en la mente y la vamos masticando como podemos, pero nos genera un desgaste que lo que hace es bloquear esos recursos que nosotros disponemos para poder accionar. Además, etimológicamente, la palabra preocuparse es justamente ocuparse antes de tiempo de algo que todavía no sucedió. Exactamente. Entonces, lo que no hay que confundir es esto, ¿no? De que preocuparnos a veces nos genera una falsa sensación de control. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un problema, entonces siento que preocupándome lo voy a poder controlar y que yo voy a poder contra ese problema. Y lo que más nos generamos es un tipo de visión, que yo la llamo visión túnel, que es como en donde nosotros nos direccionamos a mirar una sola línea, que es la línea del problema. Pero nos perdemos la perspectiva completa. Y generalmente cuando uno amplía la visión, es donde encuentra la solución. Cuando nosotros miramos el problema, lo único que vemos es como esa situación que parece como constantemente irreversible. Pero cuando yo me puedo parar un poco más alejado de esa situación problemática, es donde veo el problema en perspectiva. Y cuando lo veo en perspectiva, veo que tengo otros recursos, ¿no? Por ejemplo, en esta situación que nos está aconteciendo acá en Argentina, cuando nosotros vemos el problema, digamos, en un escenario con visión de túnel, lo que vemos es que es irreversible, que no vamos a poder, que se van a fundir las empresas y un montón de escenarios catastróficos que se van presentando en nuestra mente. Pero cuando vemos el problema en perspectiva, uno empieza, digamos, como a visualizar que no es ni la primera ni la última crisis que nos tocó atravesar como país, que quizá hemos sorteado para los que tienen empresas o profesiones o lo que sea, ¿no? Hemos sorteado distintos escenarios de crisis, que bueno, que puede ser que nos hayan sacudido, pero no te tiraron abajo, y eso es ver el problema en perspectiva.
Claro. ¿Y cómo hacemos, Belén, entonces, aparte de hablar con Belén Lamio, cómo hacemos para que la cabeza no siga? ¿Cómo hacemos para que pare? Tanto. Bueno, hay, digamos, como una especie de acciones, ¿no? Nosotros lo que tenemos que entender es que no podemos luchar contra nuestros pensamientos. Por más de que nosotros querramos resetearnos, no podemos luchar. Hay muchos pensamientos que son automáticos, pero no todos los pensamientos que nosotros tenemos son ciertos. Y ahí está uno de los puntos centrales. O sea, yo puedo pensar un montón sobre esta situación y capaz lo estoy analizando de esta manera, pero no necesariamente tiene que ser la única forma de percibir el problema. Porque cuando nosotros le damos credibilidad a nuestro pensamiento, y sí, nos vamos a fundir, y sí, no, vamos a terminar como Venezuela, ¿viste? Que hay gente que empieza, digamos, con ese repertorio y lo reafirma y lo reafirma y lo reafirma. Es como que constantemente lo que se hace es aumentar la situación de malestar. Entonces, si bien no se puede evitar que frente a ciertos escenarios haya una invasión de pensamientos, porque el pensamiento es automático, sí entender que no todos los pensamientos que nosotros tenemos son realmente ciertos, ¿sí? Después, en otra postura que tenemos que tomar es que tomar un poco de distancia de las situaciones, como dije anteriormente con el ejemplo de la visión de túnel, ¿no? Organizar nuestra mente y ver siempre los problemas en perspectiva, no ver solamente la situación problemática, tratar de cuestionar un poco ese problema y de contextualizarlo y también preguntarnos, ¿la solución depende de mí? ¿No? Porque a veces también, bueno, nosotros decimos, ¿qué es lo que podemos hacer concretamente? Y bueno, qué sé yo, puedo laburar más, en este caso con la situación que nos está aconteciendo, o buscar alguna estrategia comercial que me permita rentabilizar o entrar un poco más cómodo al mercado de hoy. Esas pequeñas cosas son las que podemos hacer. No podemos cambiar a los políticos, no podemos cambiar un montón de cosas de nuestra realidad externa, pero sí podemos cambiar lo que nosotros puntualmente estamos haciendo, y eso trae cierto grado de tranquilidad. Claro, y después además, por otro lado, puede ser entender sí, que en ese momento, por más de que nos preocupemos o suframos, ¿no?, con nuestros pensamientos, no necesariamente vamos a solucionar nada. Capaz establecer un poco de distancia y pensarlo después. Exactamente. Bueno, ese es otro de los puntos, ¿no? Poner tiempos para preocuparnos. O sea, la preocupación no puede estar presente todo el día. Y a veces nosotros creemos que si yo estoy todo el tiempo preocupado, así no se me va a perder nada de la cabeza y no se me va a escapar nada. No, es preferible que hagas el ejercicio de anotátelo en Google Calendar, en una nota del celular, qué sé yo, en un papel en la heladera, para la gente más tradicional. Ponelo en algún lado, plasmalo en algún lado, pero que no esté todo el tiempo perturbando tu mente. Eso es fundamental. Y poner tiempos, ¿no? A veces uno, ¿qué hace? Está preocupado todo el día y bueno, dice no, y bueno, pero a la noche lo resuelvo. Lo peor que podemos llegar a hacer. Porque a la noche nuestra capacidad cognitiva está devastada, o sea, no tenemos los recursos que tenemos, digamos, a lo largo de nuestro día para resolver absolutamente nada, porque estamos cansados, tenemos sueño, con razón estamos me costó con el tanto malestar. la carrera. Siempre estudiaba de noche. Bueno, sí, tal cual. El cerebro está mucho más activo, digamos, durante el día y sobre todo cuando uno tiene un descanso pertinente, pero convengamos que ya de noche es como que nuestros recursos cognitivos están al límite. A veces es el único momento de paz que uno encuentra, ¿no? Como para hacer ciertas cosas y bueno, si es lo único que enganchamos, ponete a estudiar ahí, pero digamos, no es el escenario más adecuado como para poder resolver un problema porque lo ves peor, o sea, los pocos recursos que tenés para resolverlos directamente no aparecen de noche. Y por otro lado, siempre pensar, ¿no? Cuando uno necesita tener la cabeza llena de problemas, porque muchas veces esto es autoinducido por uno.
no nos damos cuenta, pero aprendemos a vivir así, un poco. Entonces estamos acostumbrados a hacer como el tacho de la ropa sucia y nuestra mente se convierte como en ese tacho de la ropa sucia en donde vamos ahí depositando todos los problemas que van existiendo a nuestro alrededor y los dejamos y nos acostumbramos a vivir así. Y muchas veces es un escape para no pensar o para no tener registro de ciertas cosas que verdaderamente son problemáticas y que no las estamos visualizando por tener nuestra mente llena de un montón de preocupaciones que no dejan de ser importantes, pero que no son lo más significativo. Entonces terminamos desatendiendo otras cuestiones y de alguna manera como obligándonos a evadir aquello que no queremos ver. Entonces por eso es tan importante cuestionarnos y siempre cuando nos encontramos con esta vorágine de pensamientos, tener esos 5 segundos para preguntarnos, bueno, che, realmente, o sea, mi mente viene como muy saturada en estas últimas semanas. ¿Es realmente por esto o hay otra cosa? ¿No? Tener esa capacidad para interpelarnos y por sobre todo también aprender a poner en palabras, ¿no? Cuando uno se siente como que está excedidamente preocupado, también tenemos mucho esta frase que se utiliza un montón de decir, bueno, yo no puedo estar yendo a depositarle mis problemas a todo el mundo. Y no se trata de eso. A ver, la otra persona, vos podés contar tu problema tranquilamente, que la otra persona no se lo va a poner como una carga al hombro y va a decir, bueno, a ver, ¿cómo te ayuda a solucionarlo? A veces eso es más una fantasía que una realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, tener la habilidad de ponerlo en palabras, de externalizarlo, de empezar a externalizar esas preocupaciones nos trae calma, porque de alguna manera nos hace sentir que, aunque sea algo, estamos haciendo con esa preocupación. ¿Qué es peor, Belén? Las personas que están todo el tiempo, bueno, como vos decías recién, el dólar se fue al diablo, que vamos a hacer Venezuela, que esto, que el otro, o las personas que se aíslan, que te dicen, no quiero que me hables, no quiero ver la radio, no quiero ver la televisión, no hablemos de eso. En el caso de la cabeza que se va a cualquier lado, ¿qué es peor en este caso? No, yo creo que a veces, a ver, es una manera de autopreservarse cuando uno sabe que hay ciertas situaciones que le van a traer cierto nivel de ansiedad y que ya estás a veces como ya con lo tuyo es suficiente, viste que uno a veces dice ya con lo que tengo yo en lo diario ya es suficiente como para que encima agarre y siga viendo y empeore y me complique la situación. A veces es sabio, ¿no?, poner ese límite. Yo creo que es importante siempre estar informados, no está de más, pero tampoco caer en esta vorágine de la sobreinformación, ¿viste? Y porque tal periodista dijo esto y el otro, y vos lo escuchaste, y estar todo el día con la cabeza maquinando. Bueno, buscar la información, sé selectivo también en la información que uno va a escuchar, tratar de encontrar fuentes que sean discretas a la hora de comunicarlo, que distorsionen lo menos posible la información. O sea, no hay que estar desinformados, pero tampoco hay que estar sobreinformados, ¿no? Esto es una recomendación que yo siempre di, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que había gente que 24/7 estaba escuchando permanentemente que no, y se murieron tantos, y están internados tantos, y falta tanto oxígeno, y falta esto, y falta... Y claro, llega un momento que decís, bueno, soy yo el próximo y no voy a tener cama. Entonces estar sobreinformados tampoco ayuda. Que ¿sí? escuchen sí, tener las a herramientas. GPS de noticias y van a estar bien. Tal cual. Lo justo, lo necesario, como para no quedar descolgados de una situación real que estamos atravesando, pero tampoco buscar como un efecto de explosivo, porque no vamos a cambiar la situación de esa manera, por lo menos. Perfecto, Belén, muchas gracias por tu contacto y bueno, haber tratado este tema que en esta situación socioeconómica a muchos
les debe estar sucediendo. Bien, muchas gracias a ustedes, les mando un beso enorme. Abrazo grande, Belén, y bueno, calculo que vas a tener mucho laburo estos días, así que tranqui. Hasta la próxima semana. Nos vemos, chao, chao. Chao. Escuchábamos a Belén Lamia, psicóloga, en su columna Psicología para Pensarte. Hoy hablamos sobre Mi cabeza no para, el fenómeno de sobrepensar.